Arauco, cobija y acoge. Es una sección de Fallequén Arauco, de la Corporación Yequén, promoviendo una cultura del acogimiento. Mira, ¿cómo has estado, Carlos? Hoy estamos nuevamente acá en tu programa, pues, en tu programa, como cada día miércoles de 10:30 a 11:15, conversando sobre la cultura del acogimiento y la cultura de derechos humanos para las niñeces. Claro, hicimos una pequeña variación. En el mes de noviembre, con justa razón, nos enfocamos en los derechos de las niñeces, particularmente porque en el mes de noviembre se conmemora la Convención de los Derechos de las Niñeces a nivel global. Y entonces queríamos darle ese enfoque. Pudimos tener algunas conversaciones con profesionales de diversos programas del territorio, nos enfocamos en la convención, nos enfocamos en los principios. Tuvimos una conversación bastante interesante. En el último programa estuvimos con Carlos Mazábal, que es el asesor técnico de la Corporación Yequén, quien nos comentó un poquito también de la cultura del acogimiento, nos hizo un pequeño contexto, nos dio un pequeño contexto, nos entregó información respecto a eso. Entonces quisimos hacer un pequeño matiz de noviembre a diciembre, y en el mes de diciembre queremos enfocarnos principalmente en la cultura del acogimiento. Entonces nuestro programa, que se llama Los niños, las niñas y adolescentes tienen derecho, ahora esta sección se va a llamar Arauco, cobija y acoge. Nuevo concepto. Sí, o por ChatGPT. Sí, ambas, pues sí, hay que saber utilizar la tecnología también. Sí, por supuesto, y son aportes. Ya en algún momento uno era bastante análogo, pero hoy día ya tenemos que adentrarlo en el lenguaje digital, en las nuevas tecnologías, y evidentemente eso es súper necesario porque hay una forma de comunicación, hay ciertas plataformas, aplicaciones en donde efectivamente la gente pasa tiempo, los niños, las niñas también las ocupan en las redes sociales. Entonces tenemos que ser capaces también de llegar a esos formatos, ocupar esa tecnología, adaptarnos, por supuesto. Claro. Sí, pues estamos en otra época y hay que saber utilizarlas, y obviamente también tenemos que acompañar a nuestros niños en la utilización de esas herramientas o de las aplicaciones. Arauco, cobija y acoge va a ser un espacio en donde nos vamos a permitir dialogar en el contexto de la cultura de acogimiento, promover una cultura del acogimiento donde vamos a poder conocer miradas, vamos a poder conocer experiencias de familias que hoy día están o han estado en acogimiento familiar. Pero también nos va a permitir poder conversar desde las distintas experiencias, los distintos profesionales, sus puntos de vista, sugerencias, aproximaciones. Entonces vamos a tener una mezcla entre vivencias, experiencias y conocimiento práctico, técnico de profesionales o de personas que se dedican actualmente a acompañar familias de acogimiento, de acogida, o trabajan en programas como lo hace Fallequén Arauco, que es un programa de familias de acogida, ¿ya? Entonces, particularmente este espacio es un punto de encuentro, un punto de reflexión, un punto en donde vamos a poder entregar ciertos conocimientos técnicos, ciertos puntos de vista administrativos, legales, etcétera, pero siempre con un tono coloquial, cotidiano, para que los vecinos, vecinas, quienes nos escuchan puedan comprender. Siempre la sugerencia está en que si quisieran enviar algún mensaje a la radio o alguna pregunta, siempre disponibles para poder responder. O llamar también, pues estaría bueno igual. Pues bueno, también ocupar los canales de la radio, pero también poder ocupar los canales del programa Fallequén Arauco. Ya pueden comunicarse directamente al teléfono y WhatsApp más 569 77 08 28 99, o al teléfono fijo 41 26 12 082, o a través de las redes sociales Faarauco Instagram, o a través del correo electrónico captacion.familiasdeacogida@gmail.com. Y la dirección, si es que les gusta ir a visitarnos, bueno, van a ser muy bien recibidos a las familias, personas que quieran ir, claro. Videla 147 Cañete, ¿ya? Porque es importante
también expresar o contarles que la cultura del acogimiento es para nosotros fundamental, porque el trabajo de Falle aquí en Arauco implica poder promover, poder buscar, dar alternativas, acompañar a familias que muestran o manifiestan su voluntad de ser familias de acogida. Claro, hablarles, pues contarles igual, siempre es bueno poder recordar algunos requisitos para poder ser familias de acogida. Obviamente ser mayor de edad, ya no tener antecedentes penales, no estar inhabilitado para trabajar con niños, niñas y adolescentes, y obviamente ingresos económicos estables. Un compromiso y una motivación. Yo creo que ese requisito es fundamental. Tener este compromiso, tener estas ganas de asumir este tremendo desafío de ser familia de acogida. Disposición para poder participar del proceso, porque además de esta etapa de diagnóstico que se tiene que realizar a las familias que están postulando, posterior a eso se genera un plan de acompañamiento y de intervención en donde se generan ciertas instancias, entrevistas, visitas domiciliarias, sesiones, etcétera, y que están dirigidas a acompañar a estos adultos, pero también poder apoyar a los niños, niñas y adolescentes que están en situación de acogimiento. Claro, un contexto protector en donde ellos se puedan desenvolver y desarrollar, porque es fundamental, porque efectivamente la razón por la cual estos niños tienen que estar viviendo o pasan por esta experiencia de familia acogida es porque en su familia de origen, papá, mamá, no lograron generar contextos de ayuda, contextos de colaboración, de asistencia, en todo ámbito, no solo en términos materiales, sino también psicoafectivos, ¿ya? Y también contarles que uno de los requisitos, o uno de los importantes igual, es pensar que el acogimiento familiar es transitorio, ya no es definitivo, es transitorio. Entonces, en ese sentido, la alternativa al acogimiento es una reunificación familiar. Entonces, la idea es que dentro de este proceso, mientras que están con esta familia de acogida, podamos trabajar también con la familia de origen para que estas familias puedan tener un cambio, puedan generar mayores capacidades de habilidad y puedan generar contextos de protección, y así los niños logren volver con sus familias de origen. Sí. Entonces, sí, pues es un desafío tremendo. Entonces, esta instancia en la que nosotros estamos generando, queremos darle foco a esta experiencia, a este contexto de trabajo, de acompañamiento, promover la cultura de acogimiento para que más familias se sumen a este tremendo desafío de acompañar niños y niñas en situación de vulneración o de desprotección. Programa Falle aquí en Arauco es el programa que asume la responsabilidad de acompañar a familias de acogida y niñas que necesitan de familias de acogimiento. Importante el componente del cariño y del afecto, ¿ya? Claro, lo importante es establecer que lo que sucede en el contexto de una situación de vulneración es que probablemente hay una historia de vida o hay situaciones que generan un grado de afectación en niños y niñas y adolescentes. Entonces, esos grados de afectación pueden ser en distintos niveles, ¿cierto? Claro. Podría ser como, bueno, el área emocional, ¿cierto? Relacionado a lo que dices, pues, del puente de amor. Lo que se necesita en realidad son familias que puedan restituir los derechos que los niños en algún momento perdieron por situación de vulneración, que puede ser por negligencia o por otro tipo, una amplia gama, ¿cierto?, de situaciones que le pueden ocurrir a los niños, dentro de la violencia, ¿cierto?, negligencia parental, abandono de los padres, y muchas situaciones que los niños en Chile pueden estar viviendo. Entonces ellos necesitan, por supuesto, una familia que contraste con la experiencia de vulneración que ha tenido. En ese sentido, el afecto y el amor es súper importante, porque estos niños necesitan la contención, ¿cierto?, de estas nuevas familias, y estas familias también tienen que estar preparadas. Claro. Para entregar esta contención, para tener una mirada de la interpretación de las emociones de los niños, de poder generar empatía, de conectar con las necesidades de estos niños. Entonces igual desde la base, por supuesto que se trata de amor y de afecto, y también de la intención
y de la responsabilidad que significa estar con estos niños. Claro, entonces se estima que los niños, o podemos decir que los niños que están en un acogimiento familiar tienen una historia de vida en donde se generaron algunos grados de vulneración moderados o graves, ¿ya? Entonces los grados de afectación respecto a esas vulneraciones son complejas de abordar o sobrellevar. Entonces, esta alternativa, que la alternativa de una familia de acogida es una alternativa también a las residencias. No sé si, bueno, contarles que cuando habían situaciones de vulneración en general y no habían familias de acogida externa o extensas como alternativas de cuidado, los niños terminan en una residencia. Entonces, las familias de acogida como alternativas de cuidado nos permiten recrear, en cierto sentido, un contexto familiar que también es fundamental para el desarrollo de las niñas. Uno de los derechos de los niños o niñas es vivir en familia. Y cuando disponemos de un cuidado residencial, evidentemente tenemos que dejar un poquitito de lado ese contexto para poder resolver otras necesidades a la base, ¿ya? Entonces, los acogimientos familiares, de familias extensas o externas en este caso, nos permiten mantener ese derecho y que no se vulnere. La idea es que estos contextos permitan restituir los derechos afectados de los niños, niñas o adolescentes, que pudiesen ser por negligencia, puede ser abuso, puede ser maltrato, etc. Entonces, cada dimensión de vulneración tiene que ser acompañada de diversas maneras, con diversas estrategias, dependiendo también de las características del niño, su edad, su ciclo vital, su desarrollo en términos físicos, en términos emocionales. Entonces, siempre la alternativa de un cuidado familiar va a ser mucho mejor que mantener los niños en un contexto de desprotección o de vulneración, ¿ya? Entonces, estos niños llegan a estos contextos familiares y evidentemente hay un tremendo desafío para estas familias. Y hay situaciones, por ejemplo, conductuales, hay situaciones psicoemocionales en donde los niños tienen que ser capaces de ser acompañados. Entonces ahí las familias tienen que tener estas herramientas, tienen que tener esta capacidad de sobrellevar esas situaciones, ¿ya? Entonces ahí nosotros los acompañamos como equipo en poder entregarle asesoría, poder entregarle ciertos conocimientos y capacidades y habilidades para que puedan sobrellevar estas situaciones que son complejas. Las situaciones de crisis en general son las más complejas que se tienen que sobrellevar y se explican en sí mismos porque efectivamente los niños vienen de un contexto vulnerador, vienen con historias de vida complejas. Entonces es importante también que estas familias logren a través de su capacidad resolver esas necesidades. Claro, los niños muchas veces vienen con dificultades en el aprendizaje, en las emociones, en la interacción social, porque han sido vulnerados, han tenido problemas, tienen una historia familiar que es difícil, entonces llegan con estas características personales a un grupo familiar que a veces pueden conocerlo si es la familia extensa o puede ser familia de acogida externa. Entonces es un desafío para estas familias lidiar con estas características, ¿cierto?, que vienen los niños, porque muchas familias no están acostumbradas a abordar esto, ¿cierto? No saben muchas veces cómo enfrentar una crisis, dependiendo de la edad del niño, como decía Luis, también van a haber diferentes características o conductas. Claro, y depende de la situación de vulneración, los niños, bueno, así es el ser humano, se van adaptando y van generando sus propias estrategias de sobrevivencia o de gestión de emociones, o de gestión de necesidades. Entonces, a veces la manera en cómo se gestionan los niños o cómo han logrado gestionarse de acuerdo a sus contextos de vida, a veces no son las más adecuadas. Entonces, claro, se tienen que generar contextos distintos que le permitan modificar ciertas conductas que pudiesen ser lesivas para sí mismo o para su entorno. Pues hay niños que increíblemente, Carlos o Felipe, que increíblemente hemos visto que han pasado historias de vida tan complejas que cuando llegan a contextos protectores no se sienten bien, porque no se sienten, cuando les dan cariño, cuando les hablan, cuando les entregan lo que necesitan, los niños se estresan, no se sienten bien en ese contexto que es tan distinto a cómo lo vivieron. Muy extraño y es terrible pensar, y es terrible pensar que en ese sentido
estos niños tengan que de forma autónoma, sin colaboración del entorno o sin colaboración de sus adultos, poder lograr sobrellevar o sobrevivir todo lo que les está ocurriendo. Entendemos que los niños, al no tener no estar plenamente desarrollados, tienen una batería de alternativas de herramientas muy disminuida. Claro, Entonces, ellos han como normalizado, ¿cierto?, el maltrato o la agresión o las interacciones con padres que han sido vulneradores. Entonces para ellos eso es lo normal, por así decirlo. Y cuando cambian a otra familia, como decía Luis, contrastando esa realidad en la que ellos crecieron y vivieron, y reciben buenos tratos o son cobijados de otra forma, para ellos es como extraño eso. Para ellos no es como lo normal, como que suena triste y todo, pero ellos como han normalizado un pasado de una interacción diferente, en el presente ellos son extrañas esas conductas, esas actitudes, o recibir amor. Claro. Sí, Claro. Dar cariño, atender a las niñeces en todas sus necesidades instrumentales, alimentación, cobijo, higiene, el ser capaces de conectar emocionalmente con los niños, son elementos sustanciales, relevantes para que los niños puedan desarrollarse de forma óptima. Hay un desarrollo que es constante en el ser humano hasta los 18, 19, 20 años, en donde si se generan contextos protectores, este niño va a poder tener la capacidad de maduración óptima para lograr ser adultos funcionales, lograr más adelante gestionarse. Claro, es una edad, ¿sí? Es un parámetro. Adolescente hasta los 18, hasta los 14 preadolescente. Maduran, pero de forma distinta, ya, porque hay ciertos componentes, quizás acá vamos a ser un poquitito más técnicos, pero hay ciertos componentes en el desarrollo de las niñeces que son fundamentales. Por ejemplo, de su sistema nervioso. El sistema nervioso es el que nos permite conectar todo lo que ocurre con nuestro cuerpo hacia nuestro cerebro. La calidad de esa comunicación va a depender mucho de los contextos en los que vivamos. ¿Me entiendes? Entonces, cuando el sistema nervioso o todo el sistema general de un niño no logra vivir en contextos de protección, evidentemente esa capacidad se va a ver disminuida. Entonces tenemos a niños que a veces en algunas tareas les complica hacer, o adultos que nos complican hacer ciertas tareas porque efectivamente no logramos desarrollarnos de forma óptima. Entonces, el castigo, el maltrato, el abandono, la negligencia, lo que nos hace a nosotros como seres humanos es no madurar de forma óptima. Y al no madurar de forma óptima, cuando queramos emprender una labor, una tarea, por ejemplo, de sacar una carrera universitaria, de trabajar, no se nos va a hacer mucho más difícil porque efectivamente nuestra capacidad no fue llevada a tope, por decirlo de alguna forma. Entonces tenemos adultos cuestionando a adolescentes, oye, pero ¿cómo no puedes hacer esto, no puedes hacer esto otro? Porque efectivamente, probablemente de acuerdo a su historia de vida, no logró desarrollarse plenamente y efectivamente para ese adolescente o por ese adulto le es mucho más difícil, ¿ya? Entonces, yo siempre le hago una pregunta a los adultos con los que logramos conversar o cuando hacemos talleres, etc. A un niño de 1 año, ¿tú le enseñarías a andar en bicicleta y lo retarías porque no sabe andar en bicicleta o no logra o no es fácil andar en bicicleta? Sería súper ilógico porque Claro. un niño de 1 año no tiene su sistema psicomotor maduro, no logra sincronizar el movimiento. Y lo que ocurre con un adolescente que no logra tener su proceso de maduración plena en términos de su capacidad mental, física, efectivamente tú le estás pidiendo ciertas acciones que para él le van a ser mucho más difícil, pensando tú como adulto, que son sencillas de realizar. Entonces es importante volcarse a la realidad, a las miradas de los adolescentes, de los niños. Tenemos que ser adultos activos, adultos que podamos escuchar, que podamos ver más allá de lo verbal, también el comportamiento físico, testear, chequear, ir mirando el comportamiento emocional, los distintos cambios de actitud que van teniendo los niños y adolescentes, cambios de ánimo, etc. Tenemos que ser unos observadores y tenemos que ser adultos
altamente escuchadores, ser capaces de escuchar y observadores para poder ir acompañando, ir entregándole lo que van necesitando los niños, niñas y adolescentes. Sí, pues las situaciones de vulneración afectan el desarrollo del cerebro, como decía el colega. Entonces, de alguna forma pueden afectar su aprendizaje, su manera de comunicarse, cómo modulan las emociones, cómo interactúa con los pares. Entonces, frente a esos desafíos, los adultos tienen que desplegar hartas competencias parentales para poder comunicarse bien, como decías tú, con estos niños, o abordar estas situaciones, porque ellos de alguna forma vienen un poco en desventaja comparado con un niño que no sufre vulneración. La ciencia ya dice eso, está comprobado que el cerebro se afecta por las vulneraciones. Son problemas que se replican en la adultez también, si es que no son tratados con terapia, si no son abordados de manera psicosocial, si es que no crecen en un contexto que deje de lado las vulneraciones, esos problemas que tuvieron en la infancia y la adolescencia prevalecen en la adultez y después los vemos en la vida cotidiana, sí, en cómo se relacionan las personas en su trabajo, cómo se relacionan en pareja, como el afecto que le entregan a la gente, el desarrollo de la empatía y también en los procesos de aprendizaje, como decía Luis, respecto a, por ejemplo, si quiere estudiar más adelante o ir a la universidad, puede ser que si sufrió mucha vulneración a través del tiempo, porque igual influye la frecuencia de la vulneración, el tiempo que fue vulnerado, puede tener graves problemas para el aprendizaje también, pues. Entonces queda como un poco en desventaja frente a la sociedad. Sí, Claro. mira, lo bueno, Carlos, Felipe, es que uno va percibiendo que hay un cambio cultural, hay un cambio de cómo percibimos las relaciones con las niñas, y eso es súper importante. Creo que este tipo de programa, el trabajo de la Red Mejor Niñez, el compromiso que se está dando a partir de políticas públicas, de leyes, nos dan alternativas para poder abordar, para poder problematizar las situaciones de vulneración. Entonces, tenemos que ser capaces de, como adultos, ir realizando esa reflexión mucho más profunda de cuál es mi rol en la sociedad con los niños, pensándolos como presente y como futuro, incorporando las distintas normativas, leyes que hoy día actualmente están vigentes, como la ley de garantía, que es súper importante, que más allá que trabaje en contexto con niñas, tenemos que conocerla, ¿ya? Conocer también la Convención de los Derechos de las Niñeces, que es importante, tener esta mirada problematizadora respecto a la relación con los niños, como decía, ¿ya? Entonces, difundir, conversar, instalar la discusión, sensibilizar, generar contextos adecuados de relación con los niños son fundamentales. Yo quería comentarte algo que creo que tenemos que hacerlo consciente, y se lo comento también a los vecinos, vecinas que nos están escuchando, que uno de los elementos fundamentales dentro de la relación entre un adulto y un niño o un adolescente es el vínculo emocional, ¿ya? No la relación concreta, racional de un adulto con un niño, de un adulto con un adolescente. Yo no necesito que él entienda que yo soy su papá, ni que él entienda que es mi hijo o mi sobrino, lo que sea, sino que entienda que hay una conexión emocional en la relación. Hay que incorporar la dimensión emocional a las relaciones, ¿ya? Las relaciones no se establecen por decreto, no porque yo soy papá y establezco que tengas que conversar conmigo una vez a la semana, o que tengamos que salir 2 veces al mes, o que tengamos que hacer tal o cual actividad, sino que involucrarme con las niñeces, en este caso con nuestros hijos e hijas, a partir de un vínculo emocional. Hace años atrás, consultando una encuesta de Senda, en donde hablaban sobre las prevalencias de consumo de droga y alcohol entre los adolescentes, se hablaba cuáles eran las motivaciones o cuáles eran los efectos que pudiesen ser protectores, ¿ya? ¿Qué era lo que protegía? Y se le encuestó a los adolescentes cuál es el factor era protector para no consumir droga. Y los adolescentes respondieron: es que no queremos defraudar a nuestros papás. ¿Me entiendes? Entonces,
no había psicoeducación, bueno, por supuesto, pero no se habló de la psicoeducación, de la promoción, de la prevención, sino que más bien se habló de un vínculo. Al tener un buen vínculo con mi papá, con mi mamá, como adolescente pienso no querer estar a la altura de las expectativas, estas expectativas que vamos construyendo de forma concreta. Entonces, que un niño decida consumir droga o no, o consumir alcohol o no, depende también del vínculo, ¿ya? Entonces, y eso en todo orden, porque es una forma o una lógica de comprensión o de resolver ciertas disyuntivas. Evidentemente todos los adolescentes pasamos por decisiones difíciles y tenemos que ver cómo las afrontamos. Y uno de los elementos o recursos que tienen los adolescentes es visualizar, comprender el vínculo que podamos tener con estos adultos, porque puede ser el abuelo igual, puede ser la abuela, ¿entiendes? Entonces, o el hermano. Entonces, es importante que la dimensión, como planteas tú, el amor, pero la dimensión desde la emoción, la dimensión mucho más emotiva, conjunto con esta dimensión racional, puedan ser coherentes también con las expectativas y los deseos y las necesidades de estos niños. Como decían ustedes de las emociones, y decía el colega acá, el lenguaje de la emoción hay que irlo cambiando. Estamos acostumbrados siempre como a la razón, ¿cierto?, para interactuar con el mundo. Se han dejado un poco de lado las emociones a través del tiempo, hay la historia y la ciencia. En la escuela nos enseña mucha emoción, no hay un ramo como de la emoción, por ejemplo, o un ramo para gestionar emociones. Sí, a veces hay contenidos que están dentro como de unidades, claro, pero así como que esté como en la estructura organizacional de una escuela de manera más acabada no está. Entonces igual tenemos que aprender a relacionarnos desde el lenguaje del amor, porque tiene que ver un poco con eso, como cuando un niño va a la escuela, el papá le pregunta cómo te fue, qué aprendiste. Estamos siempre orientados al aprendizaje, a los contenidos, o proyectándolo para que estudie en el futuro, pero no le pregunta cómo te sentiste hoy, cómo te fue hoy, cómo te sentiste, te pasó algo. Sí, bueno, hay un concepto que se llama alfabetización emocional, y a veces los adultos somos analfabetos emocionalmente. Cuando llega el niño del colegio y va, habla con la mamá, el papá, y los ve en una conducta distinta y les pregunta, mamá, ¿qué te pasa? ¿Y qué dice la mamá o el papá? No me pasa nada. Y lo ve en una actitud, lo ve una actitud verbal. Claro. Entonces el niño reconoce una emoción en un nada. ¿Me entiendes? Entonces, igual tenemos que ser capaces de, los adultos, conectar con las emociones, ser capaces de darle un rostro, darle una caracterización y explicárselo a los niños, niñas, y alfabetizar desde la emoción. Ya por eso decía yo que no tiene que ver solo con la dimensión de la comprensión racional, sino que también hay una dimensión que acompaña a esta comprensión que tiene que ver con la inflexión emocional. Ya no es lo mismo decir algo de forma enojada que decirlo con un tono, con una actitud mucho más tierna, que estamos respondiendo a un mismo requerimiento, pero estamos tratando de conectar con una dimensión en donde los niños se sientan también cobijados, donde los niños y niñas logren poder comprender el mensaje de la misma manera que lo podemos hacer de otra forma, quizás con agresividad, con impulsividad, con ciertas prácticas que pudiesen generar en los niños o niñas una relación desde el miedo, desde el temor. Entonces hay que tener ojo con eso y revisar también las conductas, poder alfabetizarnos emocionalmente, ser capaces también de inundarnos de esta emoción y darle un nombre y compartir con nuestro hijo o hija desde esas prácticas. Claro, y el lenguaje no verbal también, porque igual el cuerpo igual tiene un lenguaje, entonces los niños también interpretan eso, las actitudes de los padres, como la posición de su cuerpo cuando le están diciendo algo, o a veces uno no puede decir nada y el niño o niña te está mirando y ya sabe ya más o menos lo que tú estás sintiendo, pero por tu cuerpo. Sí, pues la invitación es esa, conectémonos desde las emociones, preocupémonos no solo de nuestro vínculo concreto con los niños ni adolescentes, sino también con nuestro vínculo emocional. Y hay un secreto, se lo voy a dar hay un secreto. Jueguen. Por supuesto. Juguemos, los adultos juguemos con nuestros hijos. Tenemos que conectarnos con esa dimensión de la niñez. O sea, el juego nos permite salirnos de nuestra zona de confort y nos permite conectarnos con esa dimensión en donde los niños y niñas se sienten cómodos, ¿ya? Obviamente
si vamos a jugar no en lógicas adultas, pues no nos volvamos competitivos. Sí, claro. Puede pasar eso. Puede pasar. Salgámonos de esa lógica y juguemos libremente, invitemos a nuestros a los niños, niñas y adolescentes a conectar con ese lenguaje que cuando vamos siendo adultos lo vamos perdiendo, po. ¿Sí? ¿Cuándo fue la última vez que jugó, Carlitos? Cuénteme. Pero es una buena pregunta, pues ¿cuándo fue la última vez que jugaste? Pero no juego competitivo, ni no, si jugaste libremente, jugaste a ser espontáneo. No nos quedemos porque esa es una respuesta de un adulto, Carlos. O sea, eres un adulto, ya estás formateado adulto. Clasificado como adulto. Sí. Oye, pero esa respuesta puede ser que cuando lleguen, porque los niños y niñas exigen, po. Pero saliendo de esa zona de confort, de esa limitación que, bueno, obviamente tiene que ver con un cansancio físico, pero también con una imposición mental de decir estoy cansado, y evidentemente uno llega a la casa sin ganas de hacer mucho, ¿ya? Entonces, hagamos ese ejercicio, pues tratemos de jugar y tratemos de generar condiciones para que de a poquito, pues no es necesario que salgamos el día martes después de la pega a jugar una pichanga, puede ser un juego de mesa, puede ser a dibujar, puede ser a las adivinanzas. Hay muchas prácticas en el juego que te permiten ser mucho más lúdico en mi relación con mi hijo, hija o con las niñeces, sobrinos, vecinos, pues sí. Claro, lo que pasa es que tú eres nativo digital, por eso tu promoción va por ahí. Nosotros somos más análogos, nosotros fuimos de la pichanga de poste a poste, a las bolitas. De jugar en la calle, compartir. Sí, con la escondida, de la excursión. No, pero podemos lograr buscar alternativas y volverlo un poquitito más análogos también, pues, para jugar y para pasarlo bien. Puede ser, sí, vamos transitando. Salen ¿no? todavía los No es ni una cosa ni lo otro. Puede ser tecnología, puede ser una película, panoramas. Alternando. Sí, ir alternando. Oye, estuvo buena la conversación de hoy día, ¿eh? Sí, pues volver sí, que es importante que lo que estamos conversando tiene que ver con capacidades y habilidades de cuidado, tiene que ver con competencia, tiene que ver con cómo estas familias de acogida logran ser acompañadas también por el equipo FAIE que en Arauco, entonces se puedan generar contextos protectores. Por lo que estamos conversando es genérico, ya todos los que nos están escuchando, vecinos, vecinas, pueden hacer esta reflexión, pueden hacerse estas preguntas, pueden buscar alternativas, pero centrados en el ir entregando herramientas o habilidades a esta familia, es como en esa dirección, en la dirección que estamos conversando. Sensibilizar. Hoy día tenemos que modernizarnos no solo en términos de la estructura o de las instituciones, sino que también modernizarnos en la manera en cómo nos comprendemos como sociedad, ¿ya? Así que la invitación es esa. La invitación es, si es que quisieran contactarse con nosotros y les interesa ser familia de acogida, puedan hacerlo a través de nuestras redes sociales, WhatsApp, teléfono más 569-7708-2899, teléfono fijo 412612-082, o el correo electrónico captacionfamiliadeacogida@gmail.com. FAE Arauco en Instagram, y nos encontramos en Videla 147 de Cañete. Es importante decir que FAE en Arauco tiene cobertura provincial. Sí, me encanta venir acá. Bueno, sí, igual. Y sí, para la comunidad, pues, claro. Eso. Ya pues, Carlito. Está bien, sí. No, perfecto. Nos va a retar ChatGPT. Hacen la tarea y Está bien, Carlos, está bien. Chao, Felipe. Nos vemos, chao, Luis. Arauco, cobija y acoge. Es una sección de Fallequén Arauco, de la Corporación Yequén, promoviendo una cultura del acogimiento.